Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV advierte sobre el uso de la tecnología y medicina al servicio de ideologías antihumanas y el gobernador de Darfur anuncia el avance del ejército para expulsar a las fuerzas de apoyo rápido del oeste de Sudán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Filipinas identifica a 7 nuevos mártires que dieron su vida por el Evangelio. La Iglesia en Vietnam experimenta un aumento de vocaciones y bautizos de adultos. La diócesis de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones de abusos contra su obispo y cancela su agenda para el esclarecimiento de los hechos. Comienzan en Palencia las jornadas del área de piedad popular. Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva contra Gaza. El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días. Los reyes llegan al aeropuerto internacional de Chengdu en su primera visita de Estado a China. España prohíbe criar aves de corral al aire libre en zonas de riesgo por la gripe aviar. Y en deportes, el piloto inglés Lando Norris se lleva el triunfo del Premio de San Paulo y aumenta su ventaja al frente de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1. El Papa León XIV ha advertido sobre el potencial destructivo de la tecnología y de la investigación médica cuando se ponen al servicio de ideologías antihumanas. Así, ha aludido a los avances científicos que socavan la dignidad humana, como la eugenesia, la selección de embriones y la manipulación genética, entre otras prácticas. Así se ha expresado el pontífice en un mensaje dirigido a los participantes en el Congreso Internacional de la Pontificia Academia para la Vida, celebrado bajo el lema Inteligencia Artificial y Medicina, el desafío de la dignidad humana. El Santo Padre ha explicado que el presente está marcado por un avance tecnológico que influye incluso en la manera de pensar y altera la comprensión y percepción de la realidad. En este contexto ha advertido sobre el riesgo de perder de vista los rostros de las personas que nos rodean y de olvidar cómo reconocer y valorar todo lo que es verdaderamente humano. Más allá de estos riesgos, el pontífice ha señalado los beneficios del desarrollo tecnológico, especialmente en la medicina y la salud. Sin embargo, ha puntualizado que para garantizar un progreso auténtico es imprescindible que la dignidad humana y el bien común sigan siendo prioridades firmes. El sucesor de Pedro ha explicado que estas derivas pueden producir un efecto devastador sobre la vida de las personas, aunque ha afirmado que si se aprovechan y se ponen verdaderamente al servicio de la persona humana, también pueden ser transformadores y beneficiosos. En consecuencia, el Papa ha subrayado la urgencia de que se explore el potencial de la inteligencia artificial en la medicina. Ha explicado que la fragilidad de la condición humana se manifiesta con frecuencia en el ámbito médico, pero nunca debemos olvidar la dignidad ontológica que pertenece a la persona. Y nos vamos a Sudán. El gobernador de Darfur, aliado del gobierno del país, Mini Arko Minawi, ha anunciado el inicio del avance del ejército y sus fuerzas aliadas para expulsar a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido de las zonas que ocuparon en el oeste del país, incluida la ciudad de Al-Fasher. En un discurso ante militares sudaneses publicado en su cuenta de Facebook, Minawi ha minimizado la importancia de la reciente toma por parte de las fuerzas de apoyo rápido de Al-Fasher, capital de Darfur Norte, mientras que ha afirmado que las fuerzas de Jartum recuperarán cada palmo de la tierra de Sudán.
Su discurso llega en medio de los preparativos del ejército para repeler el avance de los paramilitares hacia el este en el estado de Kordofán, después de tomar Al-Fasher, que era hasta el pasado 26 de octubre el último reducto de los militares en todo el oeste del país. Con la caída de esa ciudad, las fuerzas de apoyo rápido consolidaron su control de la vasta y estratégica región de Darfur, compuesta por 5 estados y que tiene frontera con Libia, Chad y la República Centroafricana, y avanzaron en varias localidades del oeste de Kordofán. Sin embargo, el gobernador de Darfur ha recordado que el ejército y sus fuerzas aliadas expulsaron a los paramilitares del este y centro del país y recuperaron Jartum en marzo pasado. Asimismo, al igual que otras autoridades de Jartum, Minawi no se ha referido al plan de paz para Sudán promovido por Estados Unidos, que incluye una tregua humanitaria de 3 meses, aunque las fuerzas de apoyo rápido han dado su visto bueno a esa propuesta de alto el fuego. El conflicto en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces decenas de miles de personas han muerto. Más de 13 millones han huido de sus hogares y más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de Filipinas ha identificado a 7 nuevos mártires que dieron su vida por el Evangelio, la mayoría de ellos víctimas de persecuciones en el sur del país. Este grupo de testigos de la fe han sido presentados a la Comisión sobre los Nuevos Mártires de la Santa Sede. Como ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal Filipina, Monseñor Bernardo Patin, estas personas derramaron su sangre entre el año 2000 y el presente debido a la violencia o oposición al bien que trae el Evangelio. Entre ellos está el padre Roel Gallardo, un misionero claretiano secuestrado por el grupo terrorista Abu Sayyaf en la provincia de Basilán en el año 2000, torturado por su fe y asesinado después de 44 días de cautiverio. Otros 4, Junri Barbante, Janine Arenas, Evangelina Romin y Riza Daniel, murieron en un atentado bomba en la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Maragüey, el 3 de diciembre de 2023. La explosión se produjo durante una misa dominical en el gimnasio de la universidad y fue perpetrada por militantes vinculados al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Como explican desde la Iglesia en Filipinas, el objetivo eran los católicos de esta ciudad de mayoría musulmana. En Nueva Écija, el padre Marcelino, conocido como Tito Páez, fue asesinado el 4 de diciembre de 2017, después de ayudar a conseguir la liberación de un preso político de la cárcel provincial. El padre Páez era conocido por su activismo y defensa de los derechos humanos, la justicia social y el bienestar de los campesinos pobres y marginados de su diócesis. Junto a ellos, Alberto Paniagua, laico y ministro de la Eucaristía, originario de Cagayán de Oro, fue asesinado el 24 de diciembre de 2009 por oponerse a las operaciones ilegales de tala y minería en Mindanao. Y nos vamos ahora a Vietnam. Fuentes locales han anunciado un aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Además, recientemente se han bautizado 129 adultos en 2 parroquias de esta nación. Como informan desde la Conferencia Episcopal Vietnamita, en la parroquia de Dien Bien, en la diócesis de Hung Hoa, 40 catecúmenos se han unido a la comunidad cristiana. Lo han hecho en una misa presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Dominique Juan Mintien, que les ha recordado que son nuevas semillas sembradas en tierra misionera, renacidas en Cristo y que han recibido el Espíritu Santo, lo que les hará convertirse en valientes testigos del Evangelio. Por otro lado, hace unos días, en la parroquia de Chien Be, 89 han sido los adultos que han recibido los sacramentos de iniciación a 89 catecúmenos. También en la iglesia de Son Tai, en la diócesis de Hung Hoa, han recibido la plena comunión 6 miembros que antes pertenecían a una denominación evangélica y que han querido abrazar la fe en la Iglesia católica. Y en otro orden de cosas les contamos que la Iglesia en Estados Unidos apoyará a más de 21.000 religiosos y sacerdotes de diferentes congregaciones durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre en la colecta anual del Fondo de Jubilación para Religiosos. Como informa la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos,
Esta colecta, organizada por la Oficina Nacional de Jubilación Religiosa, ayuda a proporcionar asistencia financiera crítica a los institutos religiosos elegibles que cuidan de sus miembros jubilados. Los promotores de esta iniciativa explican que durante décadas los consagrados en Estados Unidos han servido en múltiples ministerios, escuelas, hospitales, parroquias y obras sociales, muchas veces con poca o ninguna remuneración. Sin embargo, hoy sus comunidades enfrentan un grave desequilibrio entre los costos crecientes del cuidado de los ancianos y los recursos limitados. En 2024, los religiosos mayores de 70 años superaron en número a los jóvenes casi en una proporción de 3:1 y solo el 4% de las comunidades indicaron tener fondos suficientes para la jubilación. Los obispos de Estados Unidos manifiestan que desde su creación en 1988 el fondo ha sido un salvavidas para los religiosos ancianos, pero añaden que la necesidad sigue siendo urgente. Por ello, los prelados han subrayado que cada donación marca una diferencia, ofreciendo a los religiosos jubilados el cuidado y la dignidad que merecen. Y por último les contamos que 6 meses después de la elección del Papa León XIV, Radio Vaticana y Vatican News publican un documental titulado Leo from Chicago, León de Chicago, que recorre la historia, las raíces familiares, los estudios y la vocación agustina del cardenal Robert Francis Prevost en su tierra natal, Estados Unidos. El documental realiza un itinerario que se desarrolla a partir de la infancia en Dalton, a través de los recuerdos de sus hermanos Luis y John, y continúa entre escuelas y universidades, comunidades y parroquias, con los testigos de religiosos, profesores, compañeros de estudios y amigos de toda la vida. Este documental sigue al documental León de Perú, presentado el pasado mes de junio, sobre los años de misión del futuro pontífice en el país sudamericano. Es una producción de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, en colaboración con la Archidiócesis de Chicago y el Apostolado El Sembrador, Nueva Evangelización. El documental se estrena esta tarde a las 6 hora peninsular y se publicará en los canales de YouTube de Vatican News en inglés, italiano y español. Además, se difundirá a través de otros medios de comunicación internacionales. Noticias de la Iglesia en España. Les contamos ahora que el Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones de abusos vertidas contra su obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y ha anunciado que ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de estos hechos y también para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo. Así lo ha afirmado la diócesis en un comunicado horas después de que el diario El País publicase una noticia en la que se recoge que el Vaticano ha abierto una investigación contra el prelado por presuntas agresiones sexuales a un menor en la década de los 90, cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe y dirigía el seminario. En el comunicado, la diócesis afirma que las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi 30 años, son muy graves y además falsas. Asimismo, desde el obispado aseguran que el caso fue introducido la semana pasada en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España y que hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Asimismo, recuerdan el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas y aseguran que no se harán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del Tribunal Eclesiástico. Es la primera vez que el obispo revela públicamente que padece cáncer. A raíz de estas informaciones, la diócesis de Getafe también ha publicado un comunicado en el que manifiesta que hasta el día de hoy ninguna instancia oficial de la diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados. Además, la diócesis de Getafe, de la que formaba parte Monseñor Zornoza cuando presuntamente cometió los abusos, se ha puesto a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración. También ha manifestado su firme condena a todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención. Cambiamos ya de asunto. Hoy comienzan en Palencia las jornadas del área de piedad popular. Hermandades, cofradías, santuarios y peregrinaciones están organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado y se desarrollarán hasta el miércoles en torno al lema Conversión misionera de la piedad popular. La primera ponencia ha estado a cargo del obispo de esta diócesis, Monseñor
Miquel Garciandía, también responsable del área de Piedad Popular. Ha reflexionado sobre el valor de la piedad popular en la actualidad y su identidad católica. Por su parte, José Alberto Barrera, laico experto en evangelización, expondrá esta tarde una sesión sobre la conversión misionera de la piedad popular. Mañana el misionero claretiano Pedro Cabrera dirigirá la ponencia titulada Realizar el primer anuncio en hermandades, cofradías, santuarios y peregrinaciones. También se reflexionará sobre cómo implementar el catecumenado y la catequesis de adultos en hermandades y cofradías, expuesta por Silvia Juan, laica consagrada. Finalmente, el miércoles, el sacerdote de Zamora, Javier Fresno, dirigirá la ponencia titulada Los santuarios y las peregrinaciones, evangelización y atención espiritual. Después de comunicar diferentes actividades e informaciones de la comisión, se procederá a la clausura de las jornadas. Y por otro lado, la Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis de Segovia, integrada en la Vicaría de Evangelización, ha organizado las Jornadas Diocesanas de Formación de Laicos. Comenzarán mañana y se extenderán hasta el jueves. El tema central será el Sínodo, bajo el lema Caminando juntos hacia una Iglesia en conversión. Las jornadas se celebrarán cada día a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Como informan desde la organización, pretenden ser un espacio de reflexión, formación y encuentro para toda la comunidad diocesana, con el propósito de recordar que el proceso sinodal de la Iglesia no ha concluido, sino que continúa avanzando hacia nuevas etapas previstas hasta el año 2028. Mañana intervendrá la presidenta de Acción Católica General y participante en la Asamblea Sinodal, Eva Fernández. Abordará las consecuencias prácticas y desafíos pastorales de la fase de implementación. El miércoles, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ofrecerá una mirada profunda sobre el sentido y la actualidad del proceso sinodal, subrayando su importancia como camino de renovación y comunión. Y por último, el jueves, el obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal, dará las claves pastorales para vivir la sinodalidad en su diócesis, animando a las comunidades locales e incorporar los principios del sínodo en su acción pastoral cotidiana. Información internacional. Las autoridades de Israel han entregado los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el mismo Hamas entregara ayer el cuerpo del militar Hada Goldin, asesinado en una emboscada en 2014. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias Wafa han indicado que los cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, situado en el sur de la franja, en el marco del acuerdo alcanzado a mediados de octubre entre Israel y Hamas. De esta forma, aumentan a 315 los cadáveres de palestinos entregados por Israel, de los que menos de 90 han sido identificados. El citado acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, estipula que Israel debe entregar los restos de 15 palestinos por cada uno de los rehenes fallecidos devueltos por Hamas. El Senado estadounidense ha alcanzado un acuerdo que avanza hacia la reapertura del gobierno federal. Tras 5 semanas, un grupo de 8 miembros de la minoría demócrata en la Cámara Alta se han unido a los republicanos a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos. La medida, que ha fracasado en 14 ocasiones, ha salido adelante en una votación de 60 a 40, lo que allana el camino para la reapertura de gobierno a finales de esta semana. Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense Donald Trump. Cambiamos de asunto. El Tribunal de Apelación de París ha autorizado al expresidente Nicolas Sarkozy a salir de la cárcel a la espera de que el caso por la financiación libia de su campaña de 2007 se juzgue en segunda instancia a partir del próximo marzo. La Fiscalía francesa ha sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso. Sarkozy, que lleva encarcelado 20 días, ha vuelto a denunciar ante el tribunal una
manipulación en relación a los documentos que implicaban a hombres de confianza de su gabinete con el régimen del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2007, que ganó. Y les contamos también que las autoridades de Rusia han anunciado nuevos avances en Ucrania en el marco de su invasión del país, que comenzó en febrero de 2022 con la toma de otras 3 localidades en las provincias de Zaporilla y Donetsk, parcialmente ocupadas, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de su cuenta en Telegram que las tropas rusas han capturado las localidades de Novoye y Sladkoye en Zaporilla, así como en Gatova, en Donetsk, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre sus filas durante estos combates. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, mientras que ha logrado penetrar también en Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. Información nacional. Comenzamos la actualidad en nuestro país contándoles que los reyes don Felipe VI y doña Leticia ya han llegado al Aeropuerto Internacional de Chengdu, en la que será su primera visita de Estado a China y que incluirá un encuentro con el presidente de este país, Xi Jinping, así como actos de índole económica y cultural. El viaje prevé 2 etapas, arrancando la visita en esta ocasión por Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, donde España abrió en 2022 el último consulado general de los 5 que tiene en China. Además, desde abril, la aerolínea Sichuan Airlines opera un vuelo directo con varias frecuencias semanales que enlaza con Madrid. Los reyes llegarán el martes por la tarde a Pekín, donde Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, les brindarán una cena de carácter privado, arrancando la agenda oficial a primera hora del miércoles con la recepción con honores junto al Gran Palacio del Pueblo. Cambiamos de tema. España refuerza desde hoy su lucha para frenar el avance de la gripe aviar tras más de 2 millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses. Lo hará con la implementación de nuevas medidas como el confinamiento de las aves de corral en casi 1.200 municipios ubicados en zonas de especial riesgo. El incremento de los casos y de los movimientos de aves migratorias ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a activar la totalidad de las medidas de protección previstas. Entre ellas queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, pero cuando esto no sea posible, la autoridad podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Además, dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres estará también vetado, salvo que el agua sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de gripe aviar. Se prohíbe también la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales. Para el resto del territorio, el Gobierno recomienda extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad. Las comunidades autónomas que tienen la competencia en sanidad animal pueden determinar además otras medidas complementarias. Y por último les contamos que la Fiscalía ha solicitado la expulsión del territorio español durante 8 años para un ciudadano marroquí sin residencia legal en España que permanece en prisión provisional desde el pasado 13 de abril, acusado de protagonizar varios actos intolerantes en templos religiosos de Almería durante la pasada Semana Santa. Según el relato fiscal, los hechos comenzaron en la noche del 10 al 11 de abril de este año, cuando el detenido, que cuenta por orden administrativa de retorno dictada por la subdelegación del Gobierno en Almería, se dirigió a una vivienda situada en el barrio de Pescadería y sustrajo del balcón una imagen de Cristo crucificado de grandes dimensiones, valorada en unos 70 euros. El objeto, perteneciente a la Hermandad Marianista del Calvario de Pescadería, fue arrancado del lugar donde se exhibía durante los preparativos de la Semana Santa.
2 días después, el 11 de abril, Viernes de Dolores, el acusado accedió al interior de la iglesia de San Roque, sede de esta hermandad, mientras se celebraba un acto del Vía Crucis. Según la Fiscalía, comenzó a proferir gritos, insultos y gestos ofensivos hacia las imágenes religiosas y los fieles, lo que obligó a suspender la ceremonia y cerrar el templo con llave ante el temor de que pudiera realizar algún acto violento contra los asistentes. La acusación sostiene que el 13 de abril, Domingo de Ramos, el acusado volvió a irrumpir en la misma iglesia mientras se celebraba el oficio religioso, con la cara ensangrentada y en un estado de gran excitación. Se dirigió directamente al altar y profirió insultos e increpaciones ante numerosos fieles, lo que generó una situación de pánico y obligó a detener nuevamente la liturgia. Para el Ministerio Público, estos episodios constituyen actos destinados a atemorizar a la comunidad cristiana del barrio, por lo que reclama la imposición de las siguientes penas: 3 meses de multa por el delito leve de hurto o, alternativamente, 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad, 1 año y 6 meses de prisión por amenazas a colectivo religioso y 1 año de prisión por perturbación de actos religiosos. A las penas de prisión se añaden prohibiciones de acceder a templos o lugares de culto durante un periodo total de hasta 3 años. No obstante, la Fiscalía solicita que la pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del país, al no tener el acusado residencia legal ni arraigo en España. En caso de que no se pudiera ejecutar la expulsión en el plazo de 60 días, se propone el ingreso en prisión para el cumplimiento efectivo de la condena. El Ministerio Fiscal también reclama que el acusado indemnice a los perjudicados por los daños ocasionados a la hermandad y por la sustracción del objeto religioso. Información deportiva. Les hablamos de Fórmula 1. El piloto inglés Lando Norris de McLaren se impuso ayer en el Gran Premio de Sao Paulo para reafirmar su candidatura al Mundial. Terminó por delante de Kimi Antonelli de Mercedes y de un Max Verstappen de Red Bull, que sigue dando espectáculo. Los españoles Carlos Sainz de Williams y Fernando Alonso con Aston Martin terminaron 13º y 14º respectivamente, los dos fuera de los puntos. Como hace 2 semanas en México, Lando Norris salió desde la pole y bordó el fin de semana, llevándose una victoria que le hace aumentar su ventaja al frente de la general, a 24 puntos de su compañero Oscar Piastri, quien fue quinto. Norris no se colocó líder en la carrera de México por solo 1 punto. Culminó su pleno en Sao Paulo, ganando la sprint también desde la pole, para agrandar su apuesta por ser campeón del mundo por primera vez. Tercero, a 49 puntos del inglés Verstappen, firmó una épica remontada saliendo desde el pit lane para subirse al podio. Noticias autonómicas. Vamos a conectar con la Comunidad Foral de Navarra, que ha decidido entregar su máximo galardón, la Medalla de Oro, a un innovador tecnológico, el fallecido empresario Manuel Torres, a título póstumo. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como decís, el empresario Manuel Torres, fundador de M. Torres Diseños Industriales, ha sido propuesto para la concesión de la Medalla de Oro de Navarra 2025 a título póstumo, ya que falleció en el año 2020. El jurado encargado de elevar la propuesta de entrega del galardón ha recomendado por mayoría entregar este reconocimiento a Torres como reconocimiento a su genuina voluntad innovadora, su vocación por el trabajo y su extraordinaria visión para la creación de empleo tecnológico y la internacionalización, según la descripción de la entidad proponente de esta candidatura, la Asociación para la Atención a la Parálisis Cerebral, ASPACE. El galardón se entregará a la familia del empresario el próximo día 3 de diciembre, en un acto solemne encabezado por la presidenta María Chivite, que tendrá lugar con motivo del Día de Navarra en el claustro isabelino del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo. El galardonado en esta edición, Manuel Torres, nacido en Aljucer, Murcia, en 1938,
Fundó en 1975 la empresa M. Torres Diseños Industriales en la localidad navarra de Torres de Elorz, destinada al desarrollo de sistemas de automatización industrial. En pocos años consiguió exportar sus sistemas a más de 70 países, haciendo que M. Torres se convirtiera en una de las empresas líderes internacionales del mercado de la maquinaria para los sectores del papel y del coberting, la industria dedicada a la transformación de materiales como el papel o el plástico en productos finales. Durante las siguientes décadas, la empresa M. Torres prosiguió su expansión con la apertura en Fuente Álamo, Murcia, de M. Torres Ingeniería de Procesos en 1997 o de M. Torres USA en Santa Ana, California, en el año 2000. También se abrieron 6 centros de soporte comercial y técnico para Europa, América y Asia. Por su parte, destaca asimismo su importancia en el mercado de la energía limpia, con la creación de empresas como M. Torres Desarrollos Energéticos para la promoción y explotación de parques eólicos o M. Torres Olvega Industrial, planta destinada a la producción de generadores eólicos en la localidad soriana. Las empresas del grupo M. Torres han participado además de forma activa en el diseño y suministro de diferentes sistemas de fabricación y ensamblaje de todos los modelos Airbus, principalmente para los centros de Illescas, Getafe, Tablada y Cádiz en España, pero también en Nottingham, Hamburgo y Stade en el ámbito internacional. El grupo colabora igualmente en otros programas como el del Eurofighter Typhoon o el de varios modelos Boeing, lo que lo ha posicionado como la mayor ingeniería internacional de sistemas de fabricación de partes estructurales dentro del sector aeronáutico. Y Navarra refuerza sus lazos con las comunidades de navarros residentes en Sudamérica con un viaje institucional a Argentina y a Chile. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Hoyo, ha participado en las celebraciones del 130 aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, el más antiguo de las comunidades navarras en el exterior, fundado en 1895, ciudad a la que se ha desplazado tras mantener también un encuentro con la diáspora navarra en Santiago de Chile, en el marco de un viaje institucional a Sudamérica con el objetivo de reforzar los lazos con las comunidades navarras que viven en ambos países. Atender y potenciar las comunidades de navarros en el exterior es uno de los objetivos del segundo Plan de Acción Exterior en el eje de ciudadanía exterior y el principal motivo del viaje. La vicepresidenta Hoyo ha desarrollado esta última semana un amplio programa de actos y encuentros, por ejemplo en Argentina, donde además de la asistencia al acto organizado con motivo del 130 aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, ha completado una amplia agenda institucional con distintos colectivos y entidades de diversos sectores que son de interés compartido con Navarra. Hay que tener en cuenta que Argentina es el país que aglutina el mayor número de navarros residentes en el extranjero, según los datos de Nastat de 2025 basados en el padrón de españoles residentes en el extranjero, con 9.614 personas inscritas en ese registro, que suponen un 24% de toda la diáspora. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información y hasta la semana que viene. Nos vamos ahora a Andalucía. Allí destacamos que el rey don Felipe VI ha visitado en Cádiz el nuevo buque de la Guardia Civil. Nos da más detalles nuestro corresponsal, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El rey Felipe VI visitó el pasado viernes en la ciudad de Cádiz el Centro de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, donde conoció los programas de adiestramiento que se imparten a agentes españoles y de otros países como Senegal dentro de proyectos de cooperación internacional impulsados por Frontex. Posteriormente embarcó en el nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, destinado a reforzar la vigilancia en el estrecho y la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. La jornada puso de relieve el papel estratégico del servicio marítimo en la seguridad exterior de España y el respaldo institucional a la labor de la Guardia Civil en las costas andaluzas. Les hablamos de empleo a continuación, pues el paro registrado en Andalucía subió en octubre en 2.535 personas, un 0,4% más que el mes anterior, hasta alcanzar los 602.262 desempleados, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a inicios de la pasada semana.
El incremento se concentró en los servicios y entre quienes buscan su primer empleo, mientras que construcción y agricultura redujeron sus cifras. Por provincias, el desempleo descendió en Córdoba, Almería y Sevilla y aumentó en el resto, sobre todo en Cádiz y Málaga. A pesar del repunte mensual, el paro bajó en término interanual en unas 52.000 personas. Y junto a los datos del paro, el empleo ha sido también noticia esta semana por los acuerdos alcanzados en el sector público y en el campo andaluz. La Junta de Andalucía y los sindicatos mayoritarios en la administración andaluza han firmado un acuerdo para la mejora laboral y salarial del sector público que beneficiará a más de 65.000 empleados y movilizará 250 millones de euros hasta el año 2030, recuperando derechos suspendidos desde 2012. Y en el sector agrario, patronal y sindicatos de Jaén han pactado una subida del 2% en los jornales del campo durante los próximos 4 años, dejando el salario, por poner un ejemplo, del variador de aceituna en algo más de 63 euros diarios. Y en Andalucía ya han comenzado a encenderse las luces de Navidad. Cuéntanos, Benjamín. Así es, apenas hemos pasado la festividad de Todos los Santos y el ambiente navideño ya se abre paso en Andalucía. Prueba de ello es que la localidad sevillana de Estepa, famosa por sus mantecados y polvorones, se convirtió este pasado viernes en el primer municipio de España en encender su alumbrado de Navidad, un acto que ha consolidado a Estepa como la ciudad de la Navidad. Mientras tanto, en toda Andalucía, 6 de cada 10 familias adelantarán sus compras navideñas ante la subida de precios y el deseo de aprovechar las ofertas del Black Friday. El gasto medio previsto ronda los 550 euros por hogar, ligeramente por encima del año pasado. Cambiamos de ámbito y es que la naturaleza andaluza también deja buenas noticias y curiosidades esta semana. En Almería, el parque temático Oasis Mini Hollywood ha celebrado el nacimiento en cautividad de una cría de Oryx gacela, especie adaptada al desierto africano y que está en peligro de extinción. En el bioparque de la localidad malagueña de Fuengirola, Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, ha cumplido 5 años en perfecto estado de salud. Y en Jaén, los técnicos del programa Life Iberlince analizan el caso de Satureja, una hembra nacida en libertad de lince ibérico, localizada con un pelaje que ha sufrido una despigmentación parcial. Y por último les traemos una muestra de la solidaridad andaluza, ya que una decena de profesionales del Servicio Andaluz de Salud forman parte del contingente de ayuda humanitaria que ha enviado la Agencia Española de Cooperación Internacional a Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Tras su llegada el pasado miércoles a la isla caribeña, han desplegado un hospital de campaña con capacidad quirúrgica para atender a más de 200 personas diarias. La misión permanecerá en la zona durante varias semanas. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Muchas gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos bastante abiertos en la mayoría de las comunidades, con más nubosidad en el noroeste, donde se esperan algunas precipitaciones que en general serán débiles y podrían llegar también al sistema central. Seguiremos con mala mar en Canarias, Galicia y en el Cantábrico, y las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer. Y mañana martes esperamos nieblas matutinas en el centro, sistema central, Cataluña, en los Pirineos, en puntos de la mitad norte y en el noroeste peninsular, así como en el interior de Comunidad Valenciana y en puntos del archipiélago balear. En general tendremos una jornada con nubosidad abundante y podría llover en el noroeste. En la fachada mediterránea peninsular los cielos estarán bastante más abiertos, mientras que en los 2 archipiélagos tendremos unos cielos con nubes altas y medias. A últimas horas del día podrían llegar precipitaciones acompañadas de tormentas en Galicia, siendo de moderada intensidad. El viento soplará con fuerza en todo el noroeste, norte, en puntos del oeste y el sistema central. La mar estará alterada en Canarias con olas que podrían superar los 2 metros. En las costas gallegas y cantábrica estará todavía más alterada, con un oleaje de hasta casi 6 metros. Podríamos tener algo de calima en Ceuta y Melilla. Y en cuanto a las temperaturas, suben las mínimas, mientras que las máximas se mantienen sin grandes variaciones. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.